uma vez que os cubanos, solicitados pelo governo legítimo de Angola, chegaram num momento oportuno e com isso tudo fizeram à custa de sacrifício, à custa do sangue cubano, que desde Cuba partiram para ajudar e fazer com que hoje Angola, Namíbia e África do Sul tenham a paz, tenham a legitimidade, tenham o que hoje merecem. Cuito Cuanavale fue el viraje de la guerra, en definitiva, porque todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas angolanas tenían una situación comprometida en Cuito Cuanavale por las tácticas que utilizaron, que bueno, que no en este momento no voy a tratar de hablar sobre eso, pero sí tenían una situación comprometida, y es que entonces es el momento que piden ayuda a Cuba, y Cuba envió un refuerzo para Angola, que todo el mundo conoce, y manda un refuerzo para Cuito, pero el refuerzo fundamental, como todo el mundo conoce, estuvo al sur de Lubango, en la dirección principal. No donde ellos querían, sino el alto mando cubano, conjuntamente con el alto mando angolano, pensaron en que había actuar de otra posición, y se actuó al sur de Lubango. Pero todo el mundo conoce que fue el viraje, después de haber sido derrotados en Cuito los racistas sudafricanos, conjuntamente con la guerrilla lunita, cambió África, se cambió todo, porque Namibia fue independiente, se retiraron los sudafricanos para su territorio, nos fuimos nosotros también, los cubanos vinimos para acá, para Cuba, y comenzó otro periodo en Angola. Pero Cuito Cuanavale, por eso que se dice que hay una África antes y una África después de Cuito Cuanavale. Cuito Cuanavale. Esas dos míticas palabras mantuvieron sus atributos demarcatorios hasta 1988. Pero adelante, su significado interpretativo adquirió un nuevo valor. Los férreos combates de ese año, por el liderazgo del recóndito lugar, lo convierten hoy en el límite entre dos momentos de la historia diametralmente opuestos. La Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola me informa que el presidente nos quiere ver urgentemente. Eso debe haber sido alrededor del 8 al 10 de noviembre de 1987. Nos presentamos en el Palacio Presidencial. El señor presidente José Eduardo nos recibió enseguida y fue muy breve. Entonces nos dice que se ha creado una situación compleja, difícil en Cuito Cuanavale, en la cual puede quedar destruido parte del ejército o todas las fuerzas militares que se encontraban allí, y que necesitaba la ayuda rápida de Cuba. Las acciones militares que dieron origen a la crítica situación de Cuito Cuanavale comenzaron en pleno invierno austral de 1987 con la monumental operación Saludando Octubre, diseñada por el Estado Mayor de la FAPLA y con asesoramiento de especialistas de la ex Unión Soviética. Fue un momento muy duro y fue una decisión difícil. Una reunión del Estado Mayor, presidida por Fidel y por Raúl, y el único civil que estaba ahí era yo. Y se acuerda mandar, intervenir en el asunto, salvar Cuito Cuanavale, pero no con las tropas que teníamos allí que no alcanzaban, sino mandando más tropas. Y resolver el problema definitivamente de sacar a Sudáfrica de Angola y obligarlo también a salir de Namibia. En delante, con la dirección estratégica del comandante en jefe Fidel Castro, el complejo tablero de ajedrez en que estaba sumido el sureste angolano, pacientemente y con la más enérgica inmediatez, comenzaría a experimentar los cambios de correlación que meses después garantizarían el comienzo del gran viraje de la historia en la parte sur del continente africano. Parecía que nosotros actuábamos a contracorriente, ¿no? En un momento de distensión, por lo menos en el aspecto nuclear, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nosotros mandando más tropas hacia Angola, pero era imprescindible si queríamos salvar aquella situación.
La crítica situación que imperaba en el sureste de la provincia de Cuando Cubango ponía en juego la existencia del proceso angolano. Ellos trataron 2 veces. Ellos en las 2 ocasiones sufrieron cantidad de víctimas. Al final del 87, más batallas. Then your President Castro, Sí, el presidente Castro almost took over the command from Cuba, casi tomó el comando desde Cuba de la operación, giving instructions to his commanders dando instrucciones a sus comandantes allí to concentrate para que se concentraran in the southern en el sur, eastern part of en la parte Angola. sudeste de Angola. Una vez más, a la OSO, y tras previa solicitud de la máxima autoridad de aquella nación africana, Cuba asume el reto y desde la misma trinchera de los buenos angolanos, trabajó de inmediato en la búsqueda de una fórmula definitiva que eliminara la amenaza permanente de invasión que implicaba el ejército racista de África del Sur desde la ilegalmente ocupada Namibia. De hecho, en la nueva etapa que tuvo como centro a Cuito Cuanavale, iba también la suerte de los cubanos y su revolución. La FAPLA había sufrido una gran derrota en esa temporada, en una ofensiva que se había realizado hacia todo el sur de Angola, que fue asesorada por los asesores soviéticos. Después de eso, las tropas FAPLA tuvieron que irse retirando de todo el sur porque fueron prácticamente destruidas, fueron diezmadas considerablemente y se fueron retirando hasta ocupar las posiciones en defensivas, prácticamente eran defensivas, en posiciones defensivas en los márgenes de los ríos Cuito y Cuanavale. La llegada a la región de Cuito Cuanavale fue muy impactante. Realmente no es lo mismo ver la guerra en una película que estar tú allí, ver la técnica de combate perteneciente a tus unidades destruida total o parcialmente. La llegada fue bajo hostigamiento de los morteros 60 de la unidad y rápidamente comenzamos a trabajar en el grupo operativo destacado allí. Relevamos a compañero Rovira y comenzó el trabajo de asesoramiento al Estado Mayor de la 6ª Región Militar de la FAPLA allí en Cuito Cuanavale. El entonces general de división Leopoldo Sintra Frías, jefe emblemático del contingente militar cubano en Angola, fue designado jefe de la agrupación de tropas del sur, con el objetivo de hacer más efectivas las decisiones del mando cubano. Cuando llegamos allí, la situación era muy mala. Mala en el sentido de que no se sabía ni la fuerza ni los medios con que se combatía, el armamento que se tenía, el abastecimiento era pésimo, porque no se lograba realmente. Las caravanas en aquel primer instante duraban 30, 35 días para llegar y aquello realmente parecía que se perdía. Allí teníamos nosotros un pequeño grupo de compañeros del grupo de Olivo, que eran los que nos mantenían informados. Allí inmediatamente el compañero Polo, con instrucciones de La Habana, quiso conocer la situación específica de allí. Me envió allí, fuimos a ver allí, ya estaba allí el compañero Álvaro, que había ido en una avanzada para conocer y ver si podía neutralizar la preparación artillera que realizaba allí el enemigo en forma muy eficiente por parte de ellos y que realmente eran los que más bajas ocasionaban al ejército angolano. Fueron enviados hacia allá unidades de nuestras mejores unidades combativas, de nuestro mejor armamento antiaéreo y nuestros mejores pilotos. En la historia reciente de Angola, sobre todo la de Estado independiente, cuando se habla de Cuito Cuanavale, implica ir más allá de la simple identificación de un poblado remoto, enclavado en el sureste del territorio de aquella vasta nación del África Austral. Lo que estaba aquí en las noticias eran incursiones atrás de la frontera persiguiendo guerrilleros de Swapo. No se hablaba
de un enfrentamiento directo con el ejército angolano y con los cubanos, ni nada de ese estilo. Nos mentían a todos aquí que la guerra estaba en Namibia y lo que pasaba en Angola eran incursiones de corta duración. Tras una exhaustiva valoración sobre el teatro de las operaciones militares a comienzos de 1988, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz dio instrucciones precisas al jefe de la agrupación de tropas del sur, el entonces general de división Leopoldo Sintra Frías, para que recomendara a las autoridades angolanas la necesidad de poner en práctica el repliegue escalonado de sus unidades en el lugar y que habían sufrido daños de consideración durante el avance ofensivo de las tropas sudafricanas en dirección al poblado de Cuito Cuanavale. E a 25ª Brigada foi a brigada escolhida para dar o golpe final aos sul-africanos. E a partir daí começou a participar. Portanto, foi a principal unidade de choque que praticamente veio derrotar os sul-africanos. Os cubanos que cooperaron con nosotros daban Los cubanos que cooperaban con nosotros nos daban coraje para fortalecer nuestras fuerzas y no retroceder. Como hablaba un de los asesores, como nos decía uno de los asesores que yo tenía en esos tiempos, era teniente Eddie. Landa, vamos a empezar el fuego de artillería de la otra margen del río hacia adelante, con el objetivo de limpiar de enemigo ese borde del río Cuito Cuanavale. Así lo hicimos y así salimos victoriosos. Cuando los sudafricanos llegaron cerca de una de las brigadas, había una compañía de refuerzo del batallón de tanques, pero en esos momentos nuestra compañía se retiró desorganizadamente y Ciro, que era el asesor del batallón de tanques, tuvo que ir de nuevo con otra unidad para socorrer a esa compañía de tanques. A la tercera, cuarta salida que hicimos, nos encontramos el grupo de compañeros que estaban heridos. Aquello fue una alegría tremenda porque ellos no pensaban que lo íbamos a hacer. Ahí nos dimos la tarea de recoger a todos los compañeros, montarlos, distribuirlos, todos los que estaban más mal heridos, distribuirlos encima del tanque para regresar con ellos a la posición. Cuba, con rodilla en tierra, se mantuvo al lado de sus hermanos angolanos justo en sus peores momentos. Fortaleció considerablemente a su contingente militar hasta hacer llegar a los 55.000 efectivos. La mejor técnica y armamento, junto con los más capaces y experimentados oficiales y revistas de las diferentes armas, participaron en el mayor operativo que ha tenido lugar dentro de la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en todos los tiempos. Recibimos la misión de desplazar hacia Cuito Cuanavale una agrupación de tropas que era una agrupación atípica, que estaba compuesta por tanques, por infantería, por artillería antiaérea, piezas de BM-21 y una gran reserva de comida, combustible y municiones, con el objetivo de permanecer durante las acciones combativas en Cuito Cuanavale un periodo determinado de tiempo sin necesidad de recibir abastecimiento. Para mí fue un momento muy difícil. En lo particular fue un momento muy difícil, dada mi condición de artillero. Pelo que, gracias a la indicación y a determinación, gracias a las indicaciones y determinaciones de los miembros de la FAPLA, que en aquel tiempo, con apoyo también de los compañeros cubanos, conseguimos derrotar al enemigo sudafricano. Me dijeron que ese era un poblado que tenía un aeropuerto, que era una posición muy estratégica, que si el enemigo la tomaba, el sur de Angola casi estaba perdido ya. Y esa fue la misión, no dejar que pasaran del río para acá. Y nunca pasaron. Con mucha más coherencia en cuanto a los móviles que originaron la situación crítica, la parte cubana se dio a la tarea de crear las condiciones en tiempo récord para resolver de una vez por todas
el problema fundamental que afectaba a todo el cono surafricano: propiciar un golpe de muerte al apartheid. La tarea comienza cuando nos tiran un avión teledirigido y nos tumba la cabeza el puente de Quito. Y tuvo que utilizar las balsas de oruga turbopulsadas y la dotación mía, que era el PTS. El PTS era el que cargaba todo para la defensa: el armamento, la comida, la leña para cocinar, el calzado. Nosotros éramos la arteria viva, pero nosotros lo hicimos así, éramos la arteria viva. Si nosotros nos hunden el PTS, pudiera haber ocurrido otras cosas más malas. La brigada FAPLA sufrieron sensibles pérdidas humanas y materiales en sus movimientos colindantes al río Lomba, muy cerca de la localidad de Mavinga. La revitalización de estas brigadas que participaban en la operación de gran envergadura Saludando Octubre fue debido fundamentalmente a la gran ayuda que tuvimos de las Fuerzas Armadas de Cuba. Esta ayuda fue intensificada a finales de 1987 y en 1988, cuando todo terminó con la derrota de África del Sur. Producto de todos los golpes que nos dieron a nosotros, nos vimos en la necesidad de estudiar la táctica de actuación del enemigo. Y sobre la base de la táctica de actuación del enemigo, tuvimos entonces que hacer los campos de minas antitanque de forma tal que no fueran detonados por personas. Los surafricanos no podían tomar Quito Cuanavale. El día 22 de febrero habían dicho que habían tomado Quito Cuanavale. ¿Y qué ocurría? Mientras avanzaban hacia las posiciones defendidas por la 25 Brigada Angolana, la artillería, decenas de cañones disparando por sobre el río contra las columnas que se aproximaban. Una barrera artillera fuerte, muy fuerte. Correcto, 40, exacto, ahí en ese mismo lugar es donde hay que efectuar. Entonces los surafricanos se encontraban una barrera artillera mortífera. La aviación constantemente encima. Y los campos de mina. Entonces se dio un fenómeno singular en esta guerra. La aviación surafricana en tierra. En tierra. Was on the ground, it was not flying. Y los tanques surafricanos volando. The South African tanks were flying. Porque cuando los tanques surafricanos y los blindados cayeron en los campos de mina, empezaron a volar. Y era una barrera de fuego desde que se aproximaban, desde que llegaban los campos de mina y cuando se retiraban. Es decir, se rompieron los dientes. So they broke their teeth contra la defensa al este de Quito against the defense that we set up in the eastern bank of Quito River. Y emplearon unos tanques grandes. They used some very big tanks que le llaman elefantes. Which they call elephants. Son grandísimos. Those are very big 60. tanks. Lo digo porque capturamos algunos de esos tanques. Y después era muy difícil pasarlo al otro lado del río. Porque había que poner, no había balsa suficiente para pasar los tanques surafricanos. To be able to transfer the big tanks, the big elephants from one side of the... And 3 times y a las tres veces nosotros tratamos de mover la brigada a través del río y no se pudo. Y eso no fue posible. Porque muchos campos minados y mucha artillería fuerte y los aviones, las operaciones de los aviones cubanos. And that is during the last battle where we lost the 3 tanks. Es por eso que nosotros en la última batalla perdimos 3 tanques. They were stuck in the minefield. Ellas se quedaron en las minas y no pudimos sacarlos. Hicimos el minado de varias regiones con la misma intención de que los blindados del enemigo no pudiera confrontar contra la 25 o la 27 Brigada de Infantería Ligera que estaban enfrentándolos en Quito, y nosotros en el sector sur de ambas brigadas estábamos minando, obligando a los blindados de ellos a tomar esa dirección. El enemigo se obligó a entrar entre la brigada 25 y la 27. Ahí fue
donde se rompieron los dientes en Cuito Guanabales porque los blindados explotaron, estaba minado el borde delantero. Los enfrentaron las tropas nuestras, los enfrentaron las FAPLA que los estaban esperando y al final dejaron la suela, los zapatos manchados en sangre en ese territorio porque no pudieron contra las tropas cubanas y angolanas que estaban ahí enfrentando el asedio enemigo sudafricano. Momento que amanecía desde por la mañana y no podía despegar ningún avión, y a las 4 de la tarde había 1 hora el tiempo, y en ese horario se despegaba 8, 10, 12 aviones. Se aceptaba un golpe y hay veces que en el tiempo antes que oscureciera se daban hasta 2 golpes de esa cantidad de aviones. Me admiró el trabajo del personal de aseguramiento, porque recuerdo en aquellos días que hubo un momento en que cuando la cobertura, que era la última que aterrizaba, estaba sobre el campo terminando de consumir combustible para aterrizar, ya los primeros años 2021 estaban listos con la bomba puesta y reabastecidos, listos para despegar en la segunda misión. O sea, que se notó el esfuerzo, el dinamismo del personal de aseguramiento, de nuestros técnicos, mecánicos, en preparar los aviones, que es una cosa muy meritoria que sin ellos no se pudiera haber repetido la misión. La gran participación de nuestros camaradas cubanos en la guerra de Cuito Guanabales está recogida en los anales de la historia de Angola. Porque ganamos mucha experiencia, muchos recuerdos en el empeño de la tropa cubana, entre ellos los pilotos y tropa terrestre. Fue un fenómeno decisivo para que nosotros tomásemos Cuito Guanabales por asalto. Nosotros teníamos muy buena relación con los soviéticos, pero nunca hubo una identificación total en la forma de actuar, desde el punto de vista combativo, desde el punto de vista de las operaciones. Y en Angola esto se agudizó. Se agudizó porque crecieron las envergaduras de las operaciones y terminó realizando operaciones independientes los soviéticos con la FAPLA, y por eso fue que se tuvo la tragedia de Cuito en 2 oportunidades y una cantidad de bajas muy fuertes de Angola, que puso en tela de juicio las posibilidades de que Angola pudiera resistir si los sudafricanos hubieran insistido en continuar la ofensiva hasta el río. Se produjo una escalada sudafricana sin precedentes en apoyo a Savimbi. La aviación y la artillería de largo alcance causaron daños de consideración a las brigadas 59, 21 y 25. Las tropas angolano-cubanas tenían que elegir el lugar donde se pudieran producir los combates contra los racistas sudafricanos. Cuando viene el refuerzo cubano, nosotros habíamos estudiado que la línea de defensa partía de Huila, pasaba por Matala hasta Menongue, Cuito, para trabar una eventual ofensiva sudafricana, no la unidad sudafricana. Cuando pasamos las principales unidades por ahí, si esas unidades, por si acaso, fueran derrotadas, el camino quedaba abierto. Por eso ahí se jugaba una batalla muy importante. 25 kilómetros, al parecer a muy baja altura. Ponga la antena radar 3 kilómetros. Ya pilotos angolanos y cubanos estábamos desde finales de julio y fundamentalmente en todo el mes de agosto combatiendo, porque las mismas tropas FAPLA, con la asesoría soviética, que están avanzando en dirección a Mavinga, que ese era el objetivo, ¿no? Desalojar a la UNITA de Mavinga y seguir avanzando hacia Yamba. Ya habían comenzado las operaciones ya, y ya los guerrilleros de la UNITA ya estaban combatiendo y ya estaban bombardeando Cuito Guanabales. O sea, que el mes de octubre no que comenzó mucho antes.
había que ver a esos jóvenes mixturados con los jóvenes angolanos, porque el ejército angolano es un ejército joven, con la fiereza, con el espíritu, con la moral combativa que combatieron a tanta distancia de su país, como si estuvieran defendiendo allí su patria. ¿Cómo murieron allí cubanos también? Murieron combatiendo. Realmente en el combate del 14 de febrero fue un ataque que llevó una preparación previa, un hostigamiento muy prolongado por parte de la artillería de largo alcance sudafricana. Hay que destacar el alcance y la efectividad de los cañones Y5 y Y6. El Y6 alcanza unos 40 kilómetros con el proyectil activo-reactivo. Realmente estaban fuera del alcance de nuestros medios. Había que hacer movimientos hacia el frente con los 130 y los BM-21, que realmente por topografía del terreno en ese momento no nos permitía. Además, podíamos poner en riesgo esos medios. Olha, contra este famoso G5 y el G6. Mire, contra esos famosos G5 y G6, nosotros teníamos una gran arma, las fortificaciones. Y con relación a nuestra artillería, la táctica era la de construir posiciones de fuego nómadas. Respondíamos a nuestros medios y rápidamente cambiábamos de posiciones. La aviación que actuaba ya era conjunta, de las FAPLA y de los cubanos. Hacían sus reconocimientos, fustigaban y entonces bajaban un poco y contrarrestaban el fuego de la artillería enemiga. Los constantes reveses y las cuantiosas pérdidas de los racistas en lo que quedó como su última aventura bélica de gran escala por Angola eran ignorados por las transnacionales de la información. Incluso los miembros de las denominadas Fuerzas de Defensa de África del Sur eran recibidos cuando pasaban al sur del río Orange como virtuales ganadores de una confrontación que apenas reconocían públicamente las autoridades racistas de Pretoria. Cuando tocamos el tanque sudafricano, solamente pensábamos en la victoria. Creo que esa fue la primera prueba material de que los sudafricanos eran vencibles. Si algún dato tenemos del enemigo, es porque todos esos compañeros, comenzando por el político del grupo, el jefe de artillería del grupo, el jefe de inteligencia del grupo, el cocinero y el médico, junto con otro grupo, fueron capaces de ir más de 20 kilómetros en la retaguardia. Ellos venían rasantes y se inclinaban así para arriba, y entonces venían en picada a bombardear la batería de nosotros. Y cuando miré por el visor me quedaron ahí los 3 punticos. Y rápido conectamos la entración rápido y le tiramos. Y entonces le hice 2 barreras, le tiré 2 rafagazos largos. Entonces 2 hicieron un banco de la derecha y el de la izquierda se pegó un momento y se lo mandé 3 rafagazos más para allá. Y explotó en el aire. Yo creo que esa fue la primera vez que vi a 2 aviones de combate completamente destruidos. Ellos tenían una participación importante y si los aviones de combate eran abatidos, seríamos nosotros quienes iríamos tras ellos. Un compañero, no auge do combate, un cubano en medio de un combate no se percata que la unidad se estaba retirando. Cuando se dio cuenta, la mayor parte de la tropa ya estaba fuera del área de los combates y quien había ocupado las posiciones era el enemigo. En esa situación, él no sabía qué hacer. Había quedado solo en la línea. Como se encontraba en la trinchera, se mantiene inmóvil, como si estuviera herido o muerto. Y al día siguiente, o 2 días después, apareció este compañero bastante traumatizado.
Yo era jefe de una batería y analizamos la bravura de aquel hombre. Y esa bravura se extendió al otro lado del río Cuito-Cuanavale, porque nuestra brigada estaba al otro lado del río. Y ese hombre siempre comentaba conmigo que esa acción era lo que más lo había marcado en Angola. También me marcó a mí. Nosotros siempre estuvimos con los cubanos en la misma línea. Y en esos tiempos las unidades iban juntas también. El aprendizaje de nuestras tropas tenía su base en los conocimientos de las tropas cubanas. El contacto de cintas frías con las tropas, con los jefes, con los comandantes. Los conocimientos tanto de cubanos como de angolanos, de jefes angolanos y de jefes cubanos, posibilitó siempre el establecimiento de una dinámica operativa muy fuerte, muy fuerte. Cuito-Cuanavale debe ser la sugerente e inquietante antesala de lo que los portugueses acuñaron como las tierras del fin del mundo en sus 500 años de desventuras por Angola, para emerger como algo más esperanzador y prometedor para todos los africanos de la parte sur de su continente. Por esa zona donde nosotros teníamos el puesto de mando no había caído un proyectil de G5 en todo el tiempo que nosotros tuvimos en Cuito. Y ese día tiraron dos. Uno cayó como a 18 o 20 kilómetros donde estaban nosotros y otro cayó en el centro de mi compañía zapadora. Bueno, ese proyectil mató a uno y hirió 7. Entre los que hirió está Vladimir Cruz Naranjo. Ese muchacho perdió una pierna, un brazo y un testículo. Comienzo a tratar de pararme, pero la pierna me estaba guindando ya en unas tiritas de pellejo. Y el brazo también. Y era un baño de sangre por la pierna y uno por la mano. Son muchachos muy jóvenes, más joven aún que yo, que tenía 20 años, tenía 18 años tal vez. Y llegó muy mal, después de ser operado, que pasamos bastante, hubo que transfundirlo varias veces porque perdió mucha sangre. Esas mujeres no dejaron morir a nadie. Eran unas marianas, ellas salían en el periódico, las marianas, eran 4. Celia, Adelaida, Odali y una orguinera que no me acuerdo bien el nombre, que era del laboratorio. Y cuando llego donde estaba en el helicóptero, ya habían llegado con él allí, estaba acostado en una camilla en el piso de la ambulancia. Y me dice, teniente coronel, lo mandé a buscar para decirle que todavía me queda el brazo derecho para seguir combatiendo. Cuando Vladimir me dijo esa palabra, yo no pude controlar la lágrima. Le di la espalda y la lágrima yo no me la pude contener. Y él cuando se dio cuenta que yo estaba llorando, me hizo así por aquí. Oiga, no se ponga así, que aquí hay hombre para rato. Víctor es como para mí, como mi segundo papá. Él nos quería mucho, él estaba con nosotros. Cuando llegamos nosotros con Víctor a la unidad, nosotros teníamos 17, 18 años. Y con su disciplina y su carácter nos hizo... Era duro hasta trabajar con él porque era muy disciplinado, pero nos apegamos mucho a él. Y ya al regresar, él, cuando yo caigo herido, él se puso como que muy triste. Llevábamos mucho tiempo juntos ya. Y él dice, coño, me dieron un muchacho, uno de mis muchachos. Y él cuenta ahí de la generosidad de nosotros y eso, pero él no se habla nada de lo que hizo él. Y él era el ingeniero, estaba frente a toda la tarea. Que por él nosotros cumplimos la misión. Este muchacho del PTS es un muchacho valiente y heroico. Ese muchacho con miembros afectados es capaz de decir, todavía me queda un brazo para coger el fusil. Te voy a decir algo de lo que dijo Savimbi al final, cuando habla con Rojas, en la última vez que habló con Rojas, que él dice, nosotros tomamos la decisión de dar la libertad por 3 razones principales. Muchos no estaban de acuerdo en darle la libertad a ustedes, pero el más del 50% nos apoyó. La primera razón, si los matamos es lo que muchos países quieren para acusarnos de asesinos. Segunda razón, si nosotros los dejamos prisioneros a ustedes que son extranjeros, necesitan alimentación, transportación y cuidados especiales. Cuestiones que necesito yo para mi tropa, para combatir. Y tercera razón por la que decidimos dar la libertad es que ustedes como revolucionarios están probados. Pienso que hablar más es por gusto. Ahí en Sierra está reconociendo la actitud de nosotros que somos sus contrarios. Angola atesora también una parte sustancial de lo mejor de la juventud cubana. Con extraordinaria entereza, los jóvenes cubanos fueron portadores y a la vez fieles continuadores de las más ricas tradiciones combativas.
El día de San Valentín de 1988, en ese lugar legendario de la geografía angolana, Cuito Cuanavale, el espanto de la guerra no melló la heroica actitud de los valerosos defensores de ese paraje, quienes a pesar de la metralla y de la muerte, acariciaban en sus mentes las bondades del amor. A pesar de las huellas que deja la guerra en los hombres, nunca se perdió el amor entre los jóvenes cubanos, que muchos a veces sin haber tenido tiempo para amar, estaban cumpliendo con su deber. Era el más pequeño de la familia, porque fueron mayores que él, y entonces aquellos, no sé si fue por problema de que se cuidaron un poquitico más o que tuvieron mejor suerte. Y entonces se fue él. Eso para nosotros representó un gran orgullo, pero también un gran dolor. Recuerdo a mi hermano como un muchacho de gran valentía. Además, el estado anímico de mi familia era esta canción que le gusta al comandante, cantada por Sara González y que tiene una parte que dice que a los héroes se les recuerda sin llanto. Esa es la parte. Entonces todos tenemos ese lema en mi familia y recordamos a ese Humberto. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Pero ese gran viraje de la historia en Cuito no fue obra de la casualidad. Fue el resultado de un eficiente y bien calculado plan emergente de los internacionalistas cubanos, dirigido a salvaguardar las conquistas del pueblo de Angola. La bomba atómica hubiera sido usada y si la frontera sudafricana hubiera estado amenazada. Y estaba bastante claro de nuestras fuerzas convencionales que no hubiéramos estado disponibles para detener a las tropas que pasarían nuestra frontera. Nosotros nos fuimos a Angola a buscar nada, simplemente a luchar desinteresadamente por la liberación de ese país, por la independencia de ese país. Y creo que esa es una de las grandes alegrías, de las grandes emociones, de las principales motivaciones que me ha dado Angola a mí. Y sobre todo, conocer la interés del heroísmo de los cubanos. Fue la enseñanza para empezar a vivir, como se dice. Eso fue todo. Me enseñó a ser humano, a ser compañero, a ser amigo, a ser más revolucionario. Fue Cuito. Cuito fue la gran experiencia de mi juventud, la que me marcó ya para toda la vida hasta los días de hoy. Creo que de no haber sido por los cubanos, probablemente Angola hubiese caído en manos de Sudáfrica. Sudáfrica y la UNITA de un lado. El MPLA no hubiese podido enfrentarlos sin la ayuda de los cubanos, porque era una fuerza muy pequeña y débil como para detener a esta fuerza y evitar que entrara en Angola. Fácilmente todo hubiese sido distinto hoy, pero todo fue para bien. Fue una fase difícil, una fase conocida y también histórica que culminó con las grandes batallas que se dieron en Cuito Cuanavale, Mavinga, etc. E nessa altura foi tão determinante estas batalhas porque fez com que... En estos tiempos fueron tan determinantes estas batallas porque gracias a ellas, por primera vez, África del Sur
los angolanos de la FAPLA, los compañeros cubanos y los camaradas de la SWAPO lograron tener aquel memorable encuentro en los Estados Unidos en diciembre de 1988. No sería posible que esas fuerzas se sentaran juntas si no hubiese existido esa interrelación y ayuda internacionalista cubana, que también determinó la independencia de Namibia y el regreso de los internacionalistas cubanos a su país. Cuito Cuanavale fue escenario de los más férreos combates que han tenido lugar en la parte sur del continente africano. La estirpe de combatientes angolanos, namibios, sudafricanos y cubanos acabó con el mito del ejército Boer y de su poderío militar industrial. El pueblo sudafricano es como que cuando uno no los conoce son cerrados, pero cuando ven que existe una bandera cubana y se habla alrededor de Fidel Castro, como ellos llaman, vienen inmediatamente como si fuera un nombre y un apellido. Ah, Castro, Cuito Cuanavale. Ah, Cuba, Cuito Cuanavale. Es porque en los 12 años de hacer solidaridad con Cuba desde Sudáfrica, me he dado cuenta que la mayoría del pueblo sudafricano, la gran mayoría del pueblo sudafricano, reconoce el papel de Cuba en la batalla de Cuito Cuanavale y dicen que gracias, hablando simplemente, ¿no?, son libres y son capaces de tener este país que tienen, esta democracia, una sociedad multirracial, gracias a la intervención de Cuba y la ayuda que recibieron y la llave que fue la batalla de Cuito Cuanavale. A pesar de la metralla y de la muerte, Cuito Cuanavale fue por encima de todo un renacer para los pueblos africanos, un canto a la vida. Los internacionalistas cubanos en el combate de Cuito Cuanavale definitivamente viraron la ola, inclinaron la balanza y nos pusieron firmes en el camino de las negociaciones. Fidel nos tiene acostumbrados a que él está siempre en la actividad estratégica más importante y en el lugar desde el cual puede dirigir esos acontecimientos. Con Angola siempre hubo comunicaciones permanentes, es decir, teníamos comunicación directa y permanente, por lo tanto, recibíamos puntualmente lo que estaba sucediendo en el teatro de operaciones. Y los aspectos de la previsión en Angola estuvieron más presentes que en ningún otro lado. Es decir, por la distancia y porque el comandante en jefe conocía ese terreno a través de fotografía, a través de información, es decir, no era un terreno conocido de antemano. Sin embargo, él llegó a conocer aquel terreno a través de estos puntos de conocimiento. Es decir, creo que el éxito en Angola se debe a su maestría desde el punto de vista estratega militar de nuestro país. La respuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en torno a la crítica situación de Cuito Cuanavale dejó atónito a los más aventajados especialistas militares de Occidente. Fue la lección suprema de solidaridad humana. Mostró una vez más al mundo la decisión de los cubanos de defender los valores y los derechos elementales del hombre en las más diversas misiones y en cualquier punto del planeta. Era una fuerza común dirigida por el comandante en jefe Fidel Castro, quien controlaba acciones en Cuito Cuanavale directamente desde La Habana. Esto permitió la derrota total del apartheid y del colonialismo sudafricano, que representaba los intereses del imperialismo en esta parte del continente africano.